Buen día, chicos. Farmacología Grupo A. ¿Cómo Buen día. estamos? Audio, buen Buenos día. días, señora. ¿Me escuchan? Buen día, buen día. Bien. Vamos a continuar el avance de los fármacos antiarrítmicos. Este tema de antiarrítmicos y el de diuréticos son temas cortitos, ¿no? Ya en la clase pasada les comenté de que lo importante es que inicialmente ustedes aprendan, ¿no?, lo que es la clasificación de los fármacos antiarrítmicos, ¿sí? Porque hay algunas cosas que también en el libro y acá, digamos, no se van a evaluar, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan la clasificación de los fármacos antiarrítmicos y el mecanismo de acción, ¿sí? Habíamos quedado en el segundo grupo, de la clase 2, con los betabloqueantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, ustedes ya, este grupo les es conocido, ¿no es cierto? Los hemos visto en antihipertensivos, en fármacos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, entre los beta bloqueantes tenemos al propanolol, tenemos al atenolol, el libro nos menciona al esmolol, ¿no? Ustedes recordarán algunas de las características del esmolol, o también nos menciona al sotalol, ¿no? Pero ya anticipadamente decirle que el sotalol se considera o se lo lleva a lo que es a la tercera clase, ¿no?, de antiarrítmicos, porque ellos también van a aumentar el periodo refractario, ¿no? Todos aquellos fármacos, por ejemplo, que aumentan el periodo refractario. ¿Qué era el periodo refractario? A ver, antes de continuar. ¿Qué? Hola, no se escucha lejísimos, por favor, si se puede acercar un poquito. Doctora, es un periodo de descanso de la célula para volver a despolarizarse. A despolarizarse. Entonces, sabemos, habíamos clasificado la clase pasada como arritmias aquellas alteraciones en el ritmo que pudiesen presentarse con bloqueos o estar relacionados con la bradicardia, ¿no es cierto? O las más frecuentes, decíamos, las taquicardias, ¿no? Entonces, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? En ese sentido, entonces, si hablábamos del sotalol, nos decía, esos van a prolongar el periodo refractario, van a evitar esa despolarización rápida y por ende esa frecuencia cardíaca. Eso con el sotalol, ¿no? Dejarlo como reserva, ¿no?, más útil o se toma más en cuenta, entonces, como las clase 3. Ya si hablamos de los betabloqueantes, habíamos visto el propanolol, esos me dice van a aplanar la inclinación de la fase 4, ¿no? Entonces, esta fase es la 4 y me dice que van a prolongar este periodo, ¿sí? Nuevamente también recordar de que las arritmias se producen sobre todo en la fase 3 y en la fase 4, desencadenando potenciales de postdespolarización temprana en la 3 y en la 4, las tardías. Entonces, esto se estaría inhibiendo con el uso de los beta bloqueantes. Y ya ustedes saben que como beta bloqueantes, esos van a desencadenar una disminución en la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y estaríamos hablando de inhibir esas taquicardias, esas arritmias, las más frecuentes. Además, me dice, de suprimir los marcapasos ectópicos, ¿no? Cuando existía esa alteración de la normalidad, de la despolarización, los focos ectópicos se activaban y tomaban el mando de una forma aberrante, ¿no es cierto? Esos betabloqueantes nos dice van a reducir la mortalidad en esos pacientes que presentan arritmias, ¿no? Van si bien decimos los fármacos antiarrítmicos pueden ser proarritmogénicos, en el caso de los betabloqueantes eso nos van a evitar ese efecto tóxico que presenta la mayoría. Por eso me dice bloquean los efectos proarritmogénicos, ¿no?, que son desencadenados por las catecolaminas como la adrenalina, y es el conocimiento de ustedes que me va a aumentar la frecuencia cardíaca. O como característica también pudiésemos decir de que los betabloqueantes, me dice, van a reducir la muerte súbita en aquellos pacientes que han presentado un infarto de miocardio dentro de las 24 horas. Esa es la característica de los betabloqueantes. Eso es más que todo para que ustedes tengan el conocimiento, ¿sí? Ya si hablamos de, o por ejemplo, del esmolol, decía que
Es algo nuevo que ha puesto el Katsu. ¿Qué recuerdan haber el esmolol? Que acá lo vamos a volver a recordar desde el punto de vista de la vida media. ¿Qué características tenía nuestro esmololo? ¿Quiénes han leído en estos 4 días, 3 días el tema? ¿Se acuerdan que el esmololo tiene una vida media muy corta de 10 minutos? Entonces, se va a utilizar para estabilizar de forma inmediata al paciente. Y acá el libro nos dice para aquellas arritmias agudas o aquellas arritmias que se presenten durante una cirugía, ¿no? Entonces, esmolol, ¿sí? Vamos a los antiarrítmicos clase 3. Ya alguien decía, estos antiarrítmicos clase 3 van a prolongar el periodo refractario. Ese sería nuestro mecanismo de acción, ¿sí? Van a suprimir las arritmias por entrada y por ende van a inhibir, ¿no? la aparición de esos nuevos circuitos, ese circuito de reentrada que habíamos relacionado con el síndrome de, por ejemplo, el Wolff-Parkinson. Pero, sin embargo, a diferencia de los beta bloqueantes, esos pueden desencadenar como efecto colateral arritmias. Por eso me dicen, no están exentos a la aparición de efectos proarrítmicos. ¿Quiénes están dentro de los antiarrítmicos clase 3? Menciona y me explica el libro sobre la miodarona. Otros serán, por ejemplo, la dronedarona, ¿no? Ya lo hemos visto al sotalol, ¿no? Que está dentro de esta clase. La dronedarona tiene una diferencia con la miodarona desde el enfoque de que no va a tener, me dice, una conformación o un efecto sobre la concentración de las T4 y las T3, ¿no? Pero que sin embargo después de todo aquello todavía se mantiene en estudio, además, ¿no? Y fundamentalmente porque presenta en muchos efectos tóxicos, ¿no? Otro será la dofetilida, ibutilida y el bretilio, ¿no? En el cuadrito que les puse estaba la miodarona y el bretilio dentro de los de la clase 3, ¿ya? Entonces comenzamos con nuestra amiodarona. Decíamos que se prolonga el periodo refractario, ¿sí? Aumenta el potencial, la duración del potencial de acción. Entonces nos dice que va a disminuir la descarga a nivel del nodo sinusal y por ende va a desencadenar un mayor tiempo de conducción del nodo auriculoventricular, es decir, va a prolongar el periodo refractario. En general, ¿no? Sabemos de que es tanto auricular y ventricular, porque esto corresponde a lo que es este ciclo, ¿sí? Ahora, ustedes recordarán los de la clase 3, ¿no? Fase 3, y habíamos relacionado con la prolongación del QT, ¿no? Donde, sin embargo, decíamos, podían existir arritmias, podían existir mutaciones genéticas en la fase 3, desencadenando una prolongación del QT. Entonces, no solamente las mutaciones nos van a desencadenar las prolongaciones del QT como efecto colateral, sino también el uso de la miodarona. Porque miren acá que me dice, prolonga el intervalo QT, el PR y la onda T. ¿Sí? Entonces, hay esa posibilidad nuevamente de que nos desencadene arritmia. ¿Bien? Ahora, ¿qué más puede desencadenar esta miodarona a través de una administración intravenosa? Va a disminuir la resistencia vascular periférica, vasodilatación, ¿cierto? Va a disminuir, por ende, la presión arterial y va a mejorar lo que es el flujo sanguíneo a través de la coronaria. Y esta es la diferencia entre lo que es la amiodarona y la dronedarona, ¿no? De que la amiodarona va a provocar o producir un aumento de la T4 y la T3 reversa o inversa, ¿no? Entonces ya la dronedarona no tiene relación con este aumento, ha sido modificada, dice su estructura, para que, bueno, quizás se considere como un efecto mejor o de menor efecto tóxico, ¿no? Que la miodarona, pero sin embargo presenta otros efectos más tóxicos que la descompensación de la concentración de la T4 y la T3, ¿sí? Comparando la miodarona con la dronedarona. ¿Qué más me presenta la amiodarona? Se puede acumular, me dice, a nivel hepático, en pulmón, en corazón, a nivel de piel, a nivel de ojos, ¿ya?
Quizás nuevos estudios vean un poquito subido el porcentaje de biodisponibilidad. Antes hablábamos de una biodisponibilidad de hasta el 50% y ahora ya el caso me nota una biodisponibilidad de hasta el 65%. Sin embargo, me dice ahora, la vida media oscila entre 3 a 10 días, siendo que más antes, era por encima de los 20 días. Entonces esas cosas cambian, ¿no? Con los nuevos estudios. Y me dice, esta va a presentar una absorción muy lenta, un metabolismo hepático, obviamente por ácido cromo P450, ¿no? Y va a metabolizar a mi amiodarona y la va a transformar en la desacetilamiodarona, ¿no? Además de que la eliminación será por vía biliar de manera principal y renal en menor proporción. Decíamos hace un momento que esta se podía acumular en ciertos tejidos, por ejemplo en pulmón, ¿no? En pulmón entonces puede desencadenar una fibrosis pulmonar, o decíamos se puede concentrar o ejercer un efecto a nivel del corazón, desencadenando una bradicardia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Digamos, de revertir esa taquicardia, esa arritmia taquicárdica al otro extremo, ¿no es cierto? Como efecto tóxico, para desencadenar, por ende, entonces, una bradicardia marcada. Y eso me está llevando a un bloqueo auriculoventricular. Entonces, a una arritmia, pero con bradicardia, con bloqueo, el otro extremo, ¿no? O bloqueo de rama. En los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, este cuadro se puede agravar, ¿no? Porque ustedes saben de que un paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente encharcado, es un paciente que no puede contraerse, no puede generar ese efecto inotrópico positivo de la forma adecuada. Y estamos viendo de que nuestra amiodarona ejerce el efecto opuesto. Por lo tanto, entonces el paciente se va a encharcar más. Entonces, que me dice, puede agravar la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, ¿no? Por desencadenar un efecto inotrópico negativo. O podrá producir también una hipotensión arterial, ¿no? O, como les dije, en relación a lo que era el manejo de la T4 y la T3 inversa, puede producir hipo o hipertiroidismo. Decíamos que se acumulaba a nivel de ojos, ¿no? Entonces puede desencadenar una fotosensibilidad, o el hilo de AMS puede desencadenar unos microdepósitos a nivel de la córnea, ¿no? Formándose una especie de halos que van a alterar lo que es el campo visual periférico en el paciente, ¿no? ¿Qué más? A ver, a nivel de la piel entonces pueden causar también una hipersensibilidad y evidenciarse, miren, a nivel, como síntomas a nivel neurológico. Si hablamos de interacciones farmacológicas, esta amiodarona puede aumentar desde la concentración de la digoxina y la quinidina. Son, de forma específica, la quinidina también es un antiarrítmico que pertenece a la clase 1, ¿cierto? Y la digoxina la hemos estudiado con los fármacos digitálicos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, desde ya sabíamos de que la digoxina tenía un margen estrecho de seguridad, es decir, que de forma rápida podía desencadenarnos efectos tóxicos. Imagínense, dicen, no, si combinamos amiodarona con digoxina, entonces de manera más rápida todavía se va a observar el efecto tóxico. Quizás, ¿no? Para evitar esto, este efecto tóxico, poder en algunas situaciones disminuir la dosis de la digoxina, ¿no? Porque si no, de lo contrario podemos evidenciar en el paciente, podremos una intoxicación digital. Ahora, puede presentar, me dice, efectos sinérgicos con los beta bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio, acentuar este bloqueo. Y nuevamente estaríamos desencadenando una bradicardia. Y otra vez arritmia. O me dice, potencia los efectos de los anticoagulantes orales. Sabemos de que existen cardiopatías o desde ya la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Me puede dar esa tendencia de formar los trombos. Entonces, de manera profiláctica se administran los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, ¿no es cierto? Y en este caso estamos viendo de que el efecto va a ser mayor. Entonces, al igual que la digoxina,
podremos modificar la dosis para no llegar a esos efectos tóxicos. ¿Cuándo están indicados la miodarona? Cuando está en trastornos ventriculares, ¿no? Es decir, en arritmias ventriculares, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, o también fibrilación auricular y taquicardia paroxística supraventricular. Esas son nuestras indicaciones. O me dice fibrilación auricular, que está asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White, o de forma secundaria, ¿no? Una fibrilación auricular cuando el paciente es sometido a una cardioversión, ¿no? Sabemos de que, tomando en cuenta, ¿no?, lo que era el tratamiento farmacológico y no farmacológico, si hablamos de cardioversión, es una medida que se toma de manera exógena, ¿no es cierto?, para tratar de reconducir o recanalizar esa despolarización normal en relación a la conducción y a la frecuencia, ¿no? Por eso me dice, o también me dice en aquellos casos también de fibrilación auricular. Pero prácticamente esas son las tres indicaciones. Ahora acá tenemos dosis. Esas dosis yo las tomé del Barahona, pero es para simplemente que ustedes vean, ¿no?, cómo es que nuevamente respaldamos esa dosis de ataque, ¿no?, donde es una dosis mayor, en este caso es de 2000 miligramos, o los gramos, que es el primer día, ir disminuyendo de a poco, ¿no?, hasta estabilizar a nuestro paciente. Una dosis, por ejemplo, de 1400 miligramos por 3 días, 1000 miligramos una semana, ya esta sería mi dosis de mantenimiento, o la de 800, o la de 600 miligramos, ¿no? O, por ejemplo, si estamos hablando ya de dosis de mantenimiento, va a diferir, ¿no? Dice, en las arritmias ventriculares y las supraventriculares. En los ventriculares son dosis un poco más elevadas, de 400 a 800 miligramos, y las supraventriculares de 200 a 400, ¿no? Y por vía intravenosa ya se administra por kilo peso y de forma, bueno, hasta observar una remisión, ¿no? De que esta dosis de 5 miligramos por kilo peso se tiene que instaurar o instalar o administrar dentro de lo que son la media y la hora, 30 minutos a 60, ¿no? Y luego repetir hasta una dosis anterior, ¿no? 1000 miligramos en 24. Entonces es para ver, ¿no?, de que las dosis de ataque son mayores, hay que ir realizando un seguimiento al paciente, ¿sí? Y por último, ya tenemos, bueno, a los fármacos. En el libro hay otros fármacos que, bueno, algunos, ¿no?, están todavía en estudio, no han sido aprobados en Estados Unidos, o, por ejemplo, que tienen que tener un poco de cuidado en relación a lo que es la prolongación del QT, o en el caso de la miodarona que estamos mencionando, que pertenece a la clase 3, ¿no? Ya habíamos relacionado con la prolongación del QT, o la torsada de Pointes, o torsada de Des-Pointes, ¿no es cierto? Des. Entonces se dice de que esta miodarona presenta en menor proporción este efecto colateral, ¿no? No me presenta en la misma magnitud que los otros de la clase 3, ¿sí? Esa es la ventaja también de la miodarona, ¿ya? Bien. Vamos con los de la clase 4. Entonces, acá tenemos a los bloqueantes de los canales de calcio. Y este grupo de fármacos los conocemos, ¿no es cierto? Nos hemos estudiado 3 temas anteriores. Y sabemos de que estos se subclasifican en los prototipos y las dihidropiridinas, ¿no? Ya sabemos de que las dihidropiridinas no son muy útiles en las arritmias porque están en relación con alguna anomalía del ventrículo. Por ende, solo vamos a utilizar a los prototipos como el verapamilo y el ITAC, ¿no?, que son realmente considerados como fármacos antiarrítmicos. Y debido a que van a bloquear esos canales de calcio, los canales densos de calcio van a ejercer un efecto inotrópico negativo. Tienen efecto inotrópico negativo, ¿no? Van a acortar, me dice, la fase de meseta del potencial de acción. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista de que tenemos como concepto de arritmia tanto las taqui como las bradi, ¿no? Disminuye el automatismo en la fase 4 del potencial de acción. ¿No? Decíamos, las arritmias se evidencian sobre todo en la fase 3 y en la fase 4, entonces va a evitar
que se modifique o que se sobreactive, digamos, la fase 4 y desencadenando la arritmia cardíaca. Entonces, el verapamilo va a suprimir las postdespolarizaciones. Y miren, las postdespolarizaciones tanto tempranas como las tardías. ¿Ya? Va a eliminar, me dice, las respuestas lentas, ¿no? en este tejido que está, digamos, despolarizándose de manera rápida. Eso bueno, quiere decir esto con la despolarización severamente despolarizada. ¿Ya? ¿Cuál será la indicación? En aquellas arritmias supraventriculares, ¿no? Aquellas que están relacionadas con el síndrome de Wolff-Parkinson. ¿Cuál? Y me dice, está contraindicado nuevamente en la insuficiencia cardíaca congestiva, porque estamos viendo de que acá se está desencadenando un efecto hemopético negativo y estaríamos encharcando más a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien. El verapamilo tiene muchas similitudes con el diltiazem, por eso es que más se desglosa sobre el verapamilo, ¿sí? Ahora, en el cuadrito de la clase pasada, les había mostrado el grupo de los otros, o el Carto nos menciona como los misceláneos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nuestra adenosina, del que más se habla, o la ivabradina, la ranolacina, que ya hemos escuchado, ¿no? Pero, como les digo, en el caso, por ejemplo, de la ranolacina, decíamos de que se podría utilizar como fármaco en insuficiencia cardíaca, pero se está viendo, me dice, que pueda tener cierta eficacia, prolongando lo que es la duración del potencial de acción, ¿no? Pero todavía no ha sido aprobado por la FDA. Entonces, pero sin embargo el libro ya nos coloca, está en estudio, ¿sí? O por ejemplo, no lo he colocado acá, pero la ivabradina, que también es otro fármaco que pertenece al grupo de los misceláneos, me dice que está en relación al transporte de un canal, ¿no? De una corriente que se denomina FANI, pero este también va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y el hecho de que se transporte por este tipo específico de canal, me dice, no va a afectar lo que es la contracción del miocardio. ¿Ya? Esa es la característica de la ivabradina. Y acá ya tenemos a nuestra adenosina. Esta se va a ejercer su mecanismo de acción a través de receptores específicos, y si se administra por vía intravenosa, va a desencadenarse una disminución del ritmo sinusal, un aumento del periodo refractario a nivel del nodo auriculoventricular, un retraso en la conducción del nodo auriculoventricular. Todo esto está llevando a que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y hace un momento decíamos, las arritmias se producen con mayor frecuencia como taquiarritmias, en acelerar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque del mecanismo de acción de la adenosina. Y esta adenosina tiene una vida media muy corta, de 15 segundos, es eficaz en el tratamiento de la taquicardia suprarrentricular, las arritmias auriculares desencadenadas por este sistema de reentrada, ¿no? Donde la dosificación va a iniciarse con 6 miligramos, que se pueden repetir, me dice, después de 1 a 2 minutos, y de a poco, ¿no? Y no, me dice, administrar una dosis directa de 12 miligramos. ¿Cuáles serán los efectos colaterales de la adenosina? Desencadenar un robo coronario en pacientes que ya presentan isquemia. Hemos hablado, ¿no?, del robo coronario con el fármaco en el anterior de la insuficiencia cardíaca. Es el desviar prácticamente el flujo hacia otro lugar, ¿no? O me dice, también puede desencadenarse en el paciente ese enrojecimiento, ese rubor, una cefalea por la vasodilatación, que también se desencadena, o una hipotensión que va a durar mientras el fármaco esté presente o se esté administrando en el paciente, ¿no? O una asistolia transitoria que dura poco, ¿no?, menos de 5 segundos, que puede presentarse de manera usual. Esta adenosina, debido a que produce una broncoconstricción, efecto diferente en otro tejido, en otro receptor, está contraindicado en pacientes asmáticos, está contraindicado en pacientes que están presentando un bloqueo.
Va a presentar ya en el grupo de los otros o los misceláneos a los digitales, ¿no? Decimos, sobre todo se utilizan como son fármacos, podemos decir hasta de última línea, como de reserva en insuficiencia cardíaca, pero también pueden ser útiles en las arritmias, ¿no? Porque me van a desencadenar, me dice, un retraso de la conducción auriculoventricular, porque van a llegar a estimular al sistema vago, ¿no? Sabemos de que los digitales, pues, bueno, son fármacos sinotrópicos activos. Van a estar indicados en aquellas arritmias desencadenadas o que presentan más bien este círculo, ¿no? Este mecanismo de reentrada, que la despolarización, si bien es anómala, implica a nivel del nodo o el nodo auriculoventricular. Ya esta es nuestra última diapositiva. Ahora, aquí recalcar, chicos, sabemos de que en el examen final no hay práctica, es sobre 100 puntos, puede entrar toda la totalidad de los temas, ¿no? Y aclarar de que en este tema de antiarrítmicos es importante que ustedes enfaticen en la clasificación, ¿sí? En la clasificación y el mecanismo de acción. Hemos un poquito desglosado la fisiopatología para que ustedes comprendan, ¿sí? Y ya aquí estamos viendo un resumen de las indicaciones de los diferentes grupos de los antiarrítmicos, las clases, ¿no? Acá tenemos a la clase 1, que se clasifica, ¿no? Como A, B y C. En la clase 1A vemos a nuestra quinidina, que va a ser útil en las arritmias supraventriculares, ventriculares, ¿no? Y si van como efecto, van a promover el ritmo sinusal a nivel de las aurículas, van a estimular esa duración específica y por el camino específico y correcto, ¿no? En el caso de la lidocaína, como uno ve, son útiles en las arritmias ventriculares y en el infarto agudo, después de un infarto agudo del miocardio, decíamos, ¿no? Cuando hablamos del cruzado. Y van a promover, me dice, el ritmo sinusal de los ventrículos, ¿no? Hay una diferencia. Y con los 1C, ¿no? Con la flecainida, eran 3, ¿no? Flecainida, encainida y propafenona, van a ser indicados de manera un poco similar a los A, ¿no? Arritmias supraventriculares, ventriculares, pero refractarias. O sea que pueden volver a presentarse, ¿no? Y también esas van a desencadenar un estímulo del ritmo sinusal también a nivel de las aurículas. Y ya saben, de los clase 2 decíamos los beta bloqueantes, ¿no? Para las taquiarritmias sinusales o después de un infarto agudo del miocardio, será la otra característica del beta bloqueante. Beta bloqueante disminuye la frecuencia cardíaca, entonces el efecto es de ententecer, me dice el ritmo sinusal. Amiodarona bretidio, clase 3. Útil en las arritmias supraventriculares, ventriculares, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, ¿no? En la taquicardia ventricular, que además presenta una prolongación del periodo QT, relacionado con lo que era la fase 3, ¿no? Va a promover, me dice, un ritmo sinusal, tanto de las aurículas como de los ventrículos. Acá se ven, ¿no? No solamente la de aurículas, acá y acá los dos. El cuarto, la clase 4, verapamilo y diazepam, bloqueadores de los canales de calcio. Se van a utilizar en las arritmias supraventriculares y van a bloquear el ingreso de calcio, entonces van a disminuir este ritmo sinusal. Y dentro de los otros decimos adenosina, digoxina, pero acá nos muestra que la digoxina se va a utilizar en las arritmias supraventriculares, la fibrilación auricular, y bueno, va a enlentecer también el ritmo sinusal. Entonces, son cosas específicas que les estoy dando para que ustedes puedan estudiar, ¿no? No todo el tema porque se van a complicar, ¿ya? Entonces, la base para que ustedes en un futuro, cuando estén en cardiología, tal vez, su docente de práctica, debido a, bueno, pues a que está en contacto con este tipo de pacientes, quizás les transmita cuáles son los fármacos que se utilizan con más frecuencia, ¿no? Y ustedes van a tener la base, van a poder iniciar la clasificación, el mecanismo de acción, que es muy importante, ¿sí? Bien. Con esto, entonces, vamos a, creo que ya como ustedes habíamos un poco respondido
clínico, ¿no es cierto? ¿O es que habíamos quedado en que respondan? A ver, ahora no recuerdo. Porque como algunos ya dimos la respuesta del caso clínico, nos quedaba responder las preguntas del cuestionario. ¿Cómo fue, chicos? ¿Ya respondimos el caso clínico o es que han dejado nuevamente su micrófono grabando y me han abandonado? Estamos con 52 estudiantes, sin embargo, ¿no? A ver, díganme. ¿Resolvimos el caso clínico? Hola. Sí, doctor. Muy bien. Entonces pasemos a lo que es las preguntas. Han tenido tiempo y acá ya está. La primera pregunta es que ustedes mencionen a los grupos farmacológicos que se utilizan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Para facilitarles, bueno, se ha hecho esta clasificación sobre aquellos fármacos que ejercían un efecto inotrópico positivo y aquellos que no, ¿no es cierto? Pero que sin embargo podíamos revertir este cuadro de la insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando el paciente ya estaba encharcado, ¿no es cierto? Porque hemos clasificado o evidenciado, podemos decir, de que una insuficiencia cardíaca puede presentarse inicialmente con una izquierda, ¿no? Agravarse y demás hacia una derecha y complicarse hacia una congestiva. Entonces, de ahí la clasificación de estos fármacos. Entonces, ¿quiénes eran aquellos fármacos con efecto inotrópico positivo? ¿Quién va a responder? ¿Yo puedo? Claro que sí, por favor, adelante. Los digitálicos, los dipiridinas y los estimulantes, los receptores beta adrenérgicos. Estimulantes, ya puede ser los estimulantes de los receptores beta. Ya, falta uno que lo vamos a mencionar más adelante. Y nuevamente aclarar, ¿no?, que los estimulantes adrenérgicos son de mucho cuidado, ¿cierto? Porque más bien nos pueden generar mayor isquemia y mayor complicación, ¿sí? Pero está. Entonces los inotrópicos positivos, digitálicos, bipilinos y con pinzas, los agonistas adrenérgicos. Bueno, los inotrópicos positivos, los que no presentan efecto inotrópico. Los diuréticos. Doctora, los diuréticos tiacídicos, ahorradores de potasio, los diuréticos de asa, los inhibidores de la ECA, beta bloqueantes, vasodilatadores y nitratos. Ya. Ahora, lo mismo acá, ¿no? Dentro de lo que son los vasodilatadores, con mucho cuidado, al final, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos en una insuficiencia cardíaca es el efecto específico a nivel de ventriculo, ¿no? Por eso es que también los colocamos un poquito de reserva, los vasodilatadores, ¿no? Y dentro de los diuréticos, bueno, dependerá, decíamos, ¿no? Generalmente una insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el paciente está descompensado. Estábamos pensando en nuestra furosemida, que eran dosis de ¿cuánto? 40-80, ¿no? Miligramos. O, por ejemplo, si estamos hablando de los IECA, tenemos a otros más específicos. ¿Y son quiénes? Los ARA2, pues, chicos, los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Son más selectivos que los IECA, ¿no es cierto? Bien. Con efecto inotrópico positivo dijeron digitálicos, ¿no? Entonces ya hemos visto en el tema de insuficiencia cardíaca que los digitálicos ejercen dos tipos de efectos, mecánicos y eléctricos, ¿no? ¿Cuáles serán esos efectos mecánicos de los digitálicos? Doc, sería que aumenta la intensidad de la contracción cardíaca al aumentar el calcio libre y también aumenta la contractibilidad. Muy bien. Esto se lograba a través de la inhibición de la bomba de sodio y potasio TPasa, ¿no?, que evitaba de que el calcio se salga de la membrana, aumentaba el nivel de citoplasma, y al estar aumentado el citoplasma se tenía la opción al retículo sarcoplásmico de guardar y por ende de liberar a nivel de las fibras, ¿no?, las actinimiosinas que iban a desencadenar ese efecto inotrópico positivo, ¿no?, aumentar la contractilidad, como dice, del corazón.
Muy bien. ¿Cuáles serán los efectos tóxicos de los digitálicos? Porque tienen un margen estrecho de seguridad, decíamos, ¿no? Pese a que decimos tóxicos, bueno, ya acabé de mencionar digitálicos, porque habíamos conocido por ejemplo, en el caso de la digitoxina, era el más tóxico, el menos la guavaina, pero también menos eficaz, y nos quedábamos con la digoxina, que nos iba a ejercer, ¿no? Diferentes efectos colaterales adversos, no solamente a nivel cardíaco, sino también en otros receptores o en otros órganos. Entonces, ¿cuáles serían esos efectos? Lejos se lo escucha, por favor, acérquese a su micrófono o aumente un poquito su volumen. Doctora, Dígame. ¿podría ser que la prolongación del intervalo PR, un acortamiento del QT, una inversión de la onda T y depresión del segmento ST a nivel cardíaco? También creo que era focos ectópicos, bigeminismo, taquicardia y arritmias, creo. Exacto. Entonces, lo que más, digamos, resalta o para tomar en cuenta que se presente, entre comillas, ¿no? Frecuente, de forma más frecuente es el bigeminismo, ¿no? La taquicardia, la fibrilación, ¿sí? O incluso hasta la muerte, ¿no? En el paciente. Muy bien. Ahora está otra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción del levosimendan? ¿Y a qué grupo pertenece? Bueno, acá está la respuesta cuando le decía, hay un fármaco más que pertenece a este grupo. A ver, ¿quién respondió? Es sinotrópico positivo. Muy bien, es un fármaco inotrópico positivo. ¿Cuál será el mecanismo de acción de nuestro levosimendan? Potencia la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles porque se une a la troponina C. Ya, entonces nos estaría ejerciendo un efecto inotrópico. Pero ¿qué más nos dice? También va a abrir los canales de potasio que son sensibles al ATP en el músculo liso vascular. Y esto va a provocar vasodilatación, especialmente de los vasos arteriales, sistémicos y de los coronarios. Entonces, imagínense, relajación en músculo liso y contracción en músculo ventricular, los dos tipos de efectos, ¿no? Levosimendan. Dígame. A lo que ha averiguado, pertenece a un nuevo grupo de fármacos que se llaman inodilatadores y el levosimendan es el fármaco prototipo de este grupo. Exacto. Claro, y acá, digamos, si bien el caso no nos dice inodilatadores, nos está dando de forma separada cuál es el efecto que se está obteniendo, ¿no es cierto? Porque en el momento en que decimos inhibe la fosfodiesterasa, vamos a trasladarnos a al tema de antianginosos, ¿no? Que es el que desencadena esa relajación del músculo. Y cuando usted mencionaba de que está la relación con el ingreso o el manejo del calcio, entonces ya me está dando el efecto inotrópico, ¿no? Ya, de forma ya resumida, sin explicar, tal vez usted ya lo ha leído como inodilatadores, ¿no? Ya que nos explica el calcio, ¿sí? Sí, es correcto. Muy bien. Avancemos entonces, o algo más que ustedes hayan leído, todo lo que ustedes lean, si no es que en el caso, o estudios recientes, o descubrimientos nuevos, magnífico, el campo podemos compartir, enterarnos, ¿no es cierto? Eso es lo bueno de que ustedes lleven trabajo, lean otros autores. Bien. Y acá de manera así específica, ¿no? Les dice, ¿cuál sería el grupo de fármacos de primera línea que se puede utilizar en el tratamiento de una insuficiencia cardíaca crónica? ¿Está en el? ¿Ya? Van a ser la piedra angular para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y hay que tener mucho cuidado con los IECAS porque a lo que he leído tenemos que evaluar antes de recetar la presión arterial, la función renal y la función iónica, ya que el uso de IECAS a largo plazo suele empeorar la función renal e iónica. Sí. Entonces, ¿alguien ha leído cuáles serían esos efectos de los IECA? O sea, terapéuticos. Ya su compañera ha mencionado los colaterales.
¿Por qué se pueden elegir como fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Claro, el nombre lo dice, ¿no? Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, evitar la reabsorción de líquido. ¿Pero qué más? Disminuir la resistencia vascular periférica, disminuir la poscarga, ¿no es cierto? Porque ese era un mecanismo de compensación para poder dotar o mantener ese flujo intacto, ¿no? Además, también dice que va a disminuir la secreción de aldosterona. No solamente va a disminuir la poscarga, sino también la precarga, ¿no? Y si disminuye la resistencia, por ejemplo, vascular periférica, relacionando con la poscarga, entonces estaríamos viendo de que también tiene algo que ver o de manejar de forma retrógrada sí, más o menos en retroceso, de abajo a arriba, pudiésemos decir, al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, estaríamos evitando de que nuestro sistema simpático también libere las catecolaminas y desencadene un aumento de la resistencia vascular o un aumento del efecto o de la poscarga, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, ¿qué más? O sea, no solamente es inhibir la absorción de sal y agua, también me va a evitar ese remodelado cardíaco, porque si hablamos de la activación de la enzima convertidora de angiotensina por esa falta de flujo y también ese sufrimiento a nivel renal, a nivel cardíaco, si no había el buen manejo, la buena cantidad de flujo, entonces el corazón, ¿qué cambio desencadenaba? Una hipertrofia concéntrica, ¿no? Esa hipertrofia me llevaba a una fibrosis, a un remodelado. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese enfoque fisiopatológico, estamos cubriendo o evitando que nuestro paciente presente todas estas complicaciones como IECA. Por eso es que, bien, se dice que son los fármacos que se considera el fármaco de primera línea, no solamente de la insuficiencia cardíaca, también se utiliza en insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Es la piedra angular, dice, para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué otros más? Doc, los beta bloqueantes también. Los Justo beta. ayer, para complementar un poco, encontré una guía clínica para la insuficiencia cardíaca que se basa mucho en estudios de la NYHA, de la New York Heart Association, y menciona que los primeros fármacos o los fármacos de primera línea en tratamiento de cualquier clase funcional de la insuficiencia cardíaca llegan a ser los IECAs y los beta bloqueantes, y que a veces se puede añadir un receptor de mineralocorticoide, pero solo en pacientes sintomáticos que caen en la clasificación de 2 a 4 según la NIHA. Ya. Sí, los 2 y los 4 son los que van recibir tratamiento. Pero ahora acá, en relación con el uso de los mineralocorticoides, tendríamos entonces a los antagonistas de la aldosterona. Y hay una pregunta en relación a eso también más adelante. Insuficiencia cardíaca, ¿no? Tratamiento de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué los beta bloqueantes? Porque si ustedes recuerdan en la fisiopatología, en ese afán de compensar el flujo, de manejar ese flujo adecuado, el corazón lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso les digo siempre, el corazón o todos los mecanismos homeostáticos hacen lo que saben hacer, ¿no? Porque a la larga nos estarían complicando. Ese sería el enfoque, por ejemplo, en el uso de los beta bloqueantes, porque nuestro paciente como mecanismo de compensación está produciendo una taquicardia, y al disminuir la frecuencia cardíaca, estamos mejorando esa fase diastólica y estamos dando la oportunidad, dice, ¿no?, de que, bueno, inicialmente llegue mejor flujo a través de la coronaria, hay una mayor duración de acción de la fase diastólica, y esto me va a llevar a que se normalice, vamos a decir, esta frecuencia cardíaca, ¿no? Ese es el enfoque de los beta bloqueantes. Entonces, IECA beta bloqueantes. ¿Quién más? ¿Qué grupos más? Decíamos los antagonistas de la aldosterona. Insuficiencia cardíaca crónica. Cuando decimos crónica, ¿cómo está el paciente? Encharcado, ¿no? Claro que ha ido evolucionando posiblemente de a poco, no recibido tratamiento, se ha ido complicando. ¿Por qué no? También nos dice, ¿no? Tenemos que investigar si nuestro paciente tiene otras patologías de base y va a ser
Es cierto, pues puede presentar una hipertensión, una diabetes, una obesidad, una hipercolesterolemia, eso han debido ver en fisiopatología, ¿no? Entonces, por ende, el tratar esas patologías van a hacer de que el paciente mejore, ¿no? O no progrese su patología como insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero, a ver, ¿qué grupos de fármacos más? Hemos dado 3. Todo está en el libro. He sacado el libro para que vayan más o menos resumiendo, ¿sí? Tendremos a los diuréticos, ¿no? Y si los mencionamos a los IECA, tomen en cuenta siempre a los ARA, ¿ya? Van juntos, agarrados de la mano. Entonces, diuréticos, IECAs, ARAs, beta bloqueantes y los antagonistas de la aldosterona, ¿sí? Bien. ¿Qué efectos, me dice, se obtienen con el uso de los diuréticos en la insuficiencia cardíaca? Entonces, al igual que el uso de los IECA, no solamente pues el uso de los diuréticos me va a desencadenar excreción de sodio y agua. Por ende, existen otros mecanismos, otros efectos benéficos. ¿Cuáles serán ellos? Que provienen de la disminución de la retención de sodio y agua. Si eliminamos sodio y agua, ¿qué va a pasar con la bulimia? Va a disminuir. Disminuye. Claro, va a disminuir. Entonces va a haber una modificación. Eso está en el libro, chicos, de la precarga. Va a disminuir, me dice, la precarga a nivel del ventrículo. Obviamente, precarga es la llegada de líquido hacia la aurícula derecha que pasa al ventrículo derecho, ¿no? Entonces me dice, no va a haber esa necesidad de que el corazón se modifique. O no solamente va a disminuir la precarga, sino también va a disminuir la postcarga. Entonces doblemente se va a evitar ese remodelado, ¿cierto? Y al modificarse la precarga, al excretarse el líquido, también la presión arterial va a disminuir la bulimia, ¿cierto? Se modifica. Porque en este paciente está aumentadísimo. Posiblemente este paciente, ya decíamos, esté presentado a nasal, arcasitis, o como en el caso clínico empieza a presentar edema a nivel de tobillos, ¿no es cierto? Bien. Entonces esos son los otros efectos, ¿no? Que se obtienen a través de la excreción de sodio y agua con el uso de los diuréticos. ¿Cuáles, me dice, serán los diuréticos indicados en una insuficiencia cardíaca moderada a grave? ¿No? Doc, la espironolactona y eplerenona. Eplerenona, muy bien, estos son. Entonces, si se dan cuenta, los diuréticos tienen una indicación específica. No solamente hablamos de insuficiencia cardíaca, sino de hipertensión, si queremos incluirlos a los tiacídicos, ¿no? Ahora acá ya en la moderada, en una patología mediana, menciona entonces a la espironolactona, la eplerenona, y ya en la insuficiencia cardíaca grave, a la furosemida, como de asa, ¿no? Bien. ¿En qué momento, me dice la pregunta número 8, está indicado el uso de los digitálicos en un paciente con insuficiencia cardíaca? Ya decíamos, ¿no? En el tema de insuficiencia cardíaca, el Carson toma, bueno, pues esa oportunidad de ponerlos de primero para tomarlos en cuenta, ¿no? Para darnos una alerta, ¿no? Debido a ese margen estrecho de seguridad, pero también porque ya los otros fármacos que se utilizan en antihipertensivos también pueden utilizarse en insuficiencia cardíaca. Entonces, debido a ese efecto tóxico, ¿en qué momento podemos pensar, me dicen, utilizar digitálicos? O después del uso de qué fármacos, ¿no? Porque sabemos de que tenemos escalas, ¿no? Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuando han fracasado o cuando no se ha obtenido, me dice, el resultado o la remisión de la patología, ¿con qué grupo de fármacos? Y eso tiene que ver, ¿no?, con los que me han mencionado para tratar de insuficiencia cardíaca. Si es que no, me dice, resultó el tratamiento con el uso de los diuréticos o con el uso de los IECA.
¿no? Que hemos visto que tenemos grandes ventajas en el caso de los IECA. Entonces, cuando fracasa, cuando el paciente todavía permanece con esta sintomatología, entonces, con mucho cuidado, podemos utilizar los digitales, ¿no? Claro, esos fármacos son de uso en especialidad, ¿no es cierto? Cualquiera puede utilizarlos, hay que estar continuamente evaluando al paciente, ¿sí? Ya casi terminando. Dice, mencione los fármacos sugeridos en el manejo de una insuficiencia cardíaca diastólica. En el cuadro clínico anterior hemos visto de que nuestro paciente presentaba una fase de eyección disminuida que nos estaba dando a entender de que presentaba una insuficiencia cardíaca sistólica, una alteración de la contractilidad, ¿no es cierto? Pero, y ese es otro tipo de clasificaciones, diastólica, sistólica, aguda, crónica, según los grados, ¿no? Según la NIJA, grado 1, grado 2, grado 3 y demás, la AJA también tiene su clasificación, que es similar, ¿no? Pero en este caso nos dice, ¿qué fármacos podemos utilizar en una insuficiencia cardíaca diastólica? ¿Qué es lo que está fallando? La diástole, la relajación, por ende, el corazón no va a recibir esa cantidad suficiente de sangre. Entonces, ¿cómo podemos manejar a nuestro paciente? Obviamente, acá también existen mecanismos de compensación que a la larga nos van a desencadenar mayor acentuación de la insuficiencia cardíaca. ¿Beta bloqueantes, doctora? Beta bloqueantes. A ver, ¿cuál sería el mecanismo de acción de los beta bloqueantes? Bloquear la contracción. Y acá tenemos más bien que el bloqueo o la alteración es en la fase diastólica. A ver, ¿quiénes más han visto? Nos sugieren, sí, el CATSU, ¿no? Nos sugiere el uso, por ejemplo, de los IECA y de los ARA, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta, me dice, el uso de los IECA y de los ARA en relación a todos esos efectos que hemos mencionado, no solamente con la modificación de lo que es el volumen, ¿ya? Y ya en la 10 dice, menciona los fármacos sugeridos en una insuficiencia cardíaca aguda. Aguda. El paciente se ha encharcado, presenta anomalías en lo que es la sístole y la diástole, hay un mal manejo del flujo. Tenemos que, bueno, de forma abrupta, rápida se presentaron esas anomalías. Dígame. Vasodilatadores. Dopamina. Ya. Vasodilatadores. Ya nuevamente, ¿no? Creo que algo ya habíamos comentado, dicho de que los vasodilatadores los tenemos que poner un poquito ahí de reserva, esperando, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca. Entonces, uno. O alguien más, a ver, alguien más que ha investigado, todo está en el libro. Diuréticos podría ser también. Diuréticos, ¿no? Se ha encharcado de forma rápida el paciente. Entonces, el uso de los diuréticos, y voy a pensar en la furosemida. Es más, dice, la furosemida es el fármaco que se utiliza con mayor frecuencia en una insuficiencia cardíaca aguda. Su compañero creo que decía, no sé si era dopamina. Bueno, la dopamina y la dobutamina como fármacos que me van a ejercer este efecto inotrópico positivo también se pueden utilizar porque el corazón está alterado en ese manejo de la contractilidad, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar, ¿no? Pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. El otro que ejerce también un efecto inotrópico positivo es el levosimendan, ¿no? Y al final nos menciona los vasodilatadores. Y los vasodilatadores, ¿a quiénes pudiésemos enunciar? Nitroprusiato. Hidralazina. Bueno, acá enfatiza, ¿no? Nos sugiere nitroprusiato, nitroglicerina y a la nesilipida, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta. Es como, cuando se prioriza de lo que es el grupo de los vasodilatadores. Y ya por último, se menciona a los beta bloqueantes
utilizados en insuficiencia cardíaca severa estable, beta bloqueante. Tenemos una gran gama de beta bloqueantes, ¿no? Selectivos, no selectivos, con efecto agónico, sin efecto agónico, pero sin embargo, de estos se prioriza también, se selecciona, porque cada uno tiene su especificidad. Si bien, bueno, todos somos seres humanos, algunos hay varones, y entre los varones hay diferencias, lo mismo es con los medicamentos, ¿no? ¿A quiénes se podemos mencionar como fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca? Dígame, severa, beta bloqueante. Son 4, ¿no? Que nos Carvedilol, sugieren. bisoprolol y metoprolol. Y son 4, ¿no? Entonces decíamos, está bien. El bisoprolol, el carvedilol, metoprolol y el nebivolol, ¿no? Entonces, estos beta bloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca. Pero esta disminución de la frecuencia cardíaca me va a evitar, me dice, de que se produzca este remodelado, ¿no? Esta hipertrofia, o sea, retrocediendo. Decimos de que la insuficiencia cardíaca puede iniciarse en el ventrículo izquierdo, después pasar o complicarse con insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que nos damos. Se va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir el mecanismo de remodelado, de desencadenar esa hipertrofia concéntrica, y por ende, dentro del remodelado, ustedes recuerden que también hemos hablado aquí, o en fisiopatología han debido hablar de lo que es la apoptosis, ¿no? Donde había ese intento de aumentar el espesor para adquirir mayor fuerza, pero nuestras células no estaban maduras y por eso se eliminaban, y ellas, el tejido se eliminaba con una fibrosis, que es el remodelado como tal que se entiende, ¿no es cierto? Y nuevamente una falta de contracción, por ejemplo, que pudiese presentar el paciente, el corazón, viéndose como una taquicardia compensadora, ¿no? Eso es lo que se va a evitar con el uso de los beta-bloqueantes. Bien. Entonces, con esto ya hemos terminado el tema bueno, en este caso de antiarrítmicos y de lo que es el cuestionario de insuficiencia cardíaca con el caso clínico de esto. Tomen muy en cuenta, chicos, es una manera de repasar, ¿no? De resumir junto con la clase y ya pues de prepararse para el examen final, ¿no? La próxima clase estaremos hablando de forma muy específica de lo que son los diuréticos, ¿no? Decíamos, no solamente tenemos a los 4 grupos de diuréticos, tenemos a otros diuréticos que van a tener una utilización en lo que son los edemas, ¿no? Edemas de alturas, edema cerebral, ¿ya? Son 2 grupitos. Y podemos continuar también con el tema de hipolipemiantes, tal vez parte de hipolipemiantes. Ahora en hipolipemiantes también nos vamos a centrar en lo que es la clasificación, ¿sí? La clasificación. Ya ustedes saben por la fisiopatología que la aterosclerosis me puede llevar a complicaciones, ¿no? Como una arteriopatía coronaria, estamos viendo que puede desencadenar anomalías en la funcionalidad cardíaca, no solamente a nivel de corazón, sino también en otros lugares, ¿no? Diabetes, obesidad, ¿sí? Entonces, el Carlson ya nos clasifica los hipolipemiantes en 5 grupos, donde también van a tener diferentes mecanismos de acción, pero como común disminuir la concentración de los líquidos, ¿no? Bien. Hasta aquí. Ninguna para que pueda tomar la lista. Bien. Entonces, Doc, disculpe una pregunta. Para insuficiencia cardíaca diastólica, ¿se puede utilizar como última opción la digoxina? no. ¿Por qué? Porque la digoxina me está ejerciendo un efecto inotrópico positivo, me contrae, ¿no es cierto? ¿Y cuándo está fallando esa contracción? En una insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, si no hay una buena contracción, necesito un fármaco que me contraiga, y eso es lo que hacen los digitálicos, las dipiridinas y el levosimental, ¿no? Por eso,
creo que es no sé si en antihipertensivos o en el mismo tema de insuficiencia cardíaca adelante, que nos dice, ojo, estos fármacos se utilizan en una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿ya? Sistólica. Bien. ¿Algo más? Bueno, entonces lo específico para lo que es el tema de antiarrítmicos, ¿ya? O bueno, insuficiencia cardíaca es un poquito más fácil, digamos, de comprender por la fisiopatología. Bien. Ya he colocado las notas, chicos, en las A5 han debido de ver ayer, ¿no? Tal vez ya está en el SIU, con algunos, como les dije, ¿no? Por darles las notas, satisfacer, digamos, esa tranquilidad de ustedes. Sí, hay errorecitos, una o dos personas, pero yo siempre sumo 2, 3, 4 veces, pero ya han sido, o han sido resueltos antes de introducir al CIU, ¿no? Por eso les decía, por favor, si ustedes perciben que he sumado mal, háganme notar. Pero bueno, nuevamente yo sumé y entonces ya están las notas en edición. Ya estoy con la lista. Avan, Lucero. Presente, doctora. Muy bien. Es por acelerar, nos pasan esos errorcitos, ¿no? Acebo. Presente, doctora. Bien. Argote. Presente, doctora. Arnés. Presente, doc. Ya. Presente, doc. Barral. Barral, presente, doctora. Barriga. Presente, doctora. Bien. Bilbao. Presente, doc. Bien. Castellanos. Daza. Hola. Sí, Presente. ya. Encinas. Encinas, presente, Hola. doctora. Perdón. ¿Se escuchó, doc? ¿Castellanos? Sí. Ya, gracias. De nada. Ferreira. Ferreira, presente. Muy bien. Flores Saraí. Presente, doctora. Flores Carolina. Presente, doctora. Gamboa. Presente, Noelia. doctora Gamboa. Presente. Muy bien. Garay. Presente, Ya. doctora. Gómez. Fernando. Presente. Gutiérrez. Dani. Doctora. Bien. Gutiérrez Alejandra. Presente, doc. Muy bien. Gutiérrez Edi. Presente, doctora. José. José Carla. Muy bien. Hurtado. Está bien. Presente, Hurtado. doctora. Doctora, no me llamó Guaita Gómez. Guaita, sí, aquí está. Ibarra, lo siento, Guaita. Presente, doctora. Ibarra. Millo. Andrea. No está. Loaiza Ludwig. Tampoco. López Isabel. López, presente, doc. Doctora, perdón. ¿Sí? ¿Usted? Doctora, Camilo está presente en la clase, solo que su micrófono no funciona, es lo que me comentó. ¿De quién? ¿De quién? De Jaramillo. Jaramillo. Ya. Entonces, en este momento que ponga su asistencia, ya para respaldar la presencia en clase. López Doctora, Isabel. doctora. Sí. Doc me llamó. Doc, yo soy Jaramillo. No daba mi Ah, micrófono de mi computadora, me conecté de mi teléfono. Gracias. Ya. Claro que sí, su compañero también ya me comentó. Está bien. Gracias. Vamos, de nada. Loaiza. López. López, presente, doc. Isabel. Muy bien. Ahí quedamos. Luján, Melina. Luján, presente, doc. Márquez, Giovanna. Presente. Miranda, Mayeli. Presente, doctora.
Miranda Francisco. Presente, doctora. Año Brandon, no. Mundo Corre. Presente, Doc. Mundo Corre. Ah, iba a decir. Muñoz, Ricardo. Muñoz presente, doctora. Nakers. Presente, doctora. Orellana, Yesid. Muchas faltas tiene Orellana, Yesid. Ortuño, Natalie. Presente, Doc. Andrés. Marco presente, doctora. Pérez, Marco. Pérez presente, doctora. Carro, Almendra. Presente, doctora. Javier. Presente, doctora. Riva. Gardenia. Riva presente, doctora. Muy bien. Rocabado. Presente. Laura. Doctora, disculpe, ¿me escuchó Riva? Lo escuché, está bien. Ah, ya. Gracias. Rocabado presente, doctora. Sánchez Marisol. Presente, doctora. Icona Sharon. Presente, doc. Torrejón Sarita. Torrejón presente, doctora. Torrico presente, doctora. Marta Flores Sánchez. Presente, doc. Brenda. Presente, Brenda, falta mucho. ¿Está Brenda? Doctora. Sí, no sé si me escucha. Sí. Velarde Adrián. Presente, doc. Belis Carmen. Presente, doctora. Zambrano Jimena. Presente, doctora. Zambrano Sharon. Presente, doctora. Zamorano Javiera. Presente, doc. Centeno Mario. Presente, doctora. Bueno, chicos, entonces que tengan un buen día. Cuídense y hasta la próxima clase. Ya nuestro examen, ya saben, ¿no? Es, a ver, vamos a ver otra vez, 12 de julio. El de fisiopato es el 8 de julio, chicos. Ya no más, ¿no? Bien. Hasta la próxima clase, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. A ustedes, chicos.